La lluvia caía a cántaros, golpeando contra el cristal de la ventana del dormitorio de Lena como un visitante impaciente que exigía entrar. Apenas notó que su lápiz de carboncillo se deslizaba sobre el bloc de dibujo con rápidos trazos, un hábito al que recurría siempre que el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por la tormenta. Sus padres estaban fuera, su hermano en un retiro de fin de semana. Solo ella, su arte y la tranquilidad. Entonces sonó el timbre. Lena se quedó paralizada, el lápiz suspendido en el aire. No se suponía que hubiera nadie allí. El reloj de su mesita de noche marcaba las 10:37 p.m. Demasiado tarde para las entregas, demasiado temprano para los amigos borrachos de su hermano que volvían a casa tambaleándose. El corazón le latía con fuerza. Bajó las escaleras sigilosamente, los escalones de madera crujiendo bajo sus pies descalzos. A través de la mirilla, una figura se alzaba aureolada por la luz del porche. La lluvia resbalaba por sus anchos hombros. Daniel. Se le cortó la respiración. Daniel Rivera, el mejor amigo de su hermano mayor. El tipo que había sido una presencia exasperante constante en su vida desde que tenía 16 años. El mismo Daniel que el verano pasado le había sonreído con sorna al otro lado de la hoguera mientras su hermano no miraba, y le había dicho, asterisco, tu problema, Lena. Asterisco en una voz que no sonaba para nada a advertencia. Abrió la puerta de golpe. ¿Qué haces aquí? El agua goteaba de su cabello oscuro mientras sacudía la cabeza como un perro, mostrándole una sonrisa que era todo dientes blancos y encanto sin esfuerzo. Encantado de verte también. Asterisco, su manitor. Asterisco. Lena se cruzó de brazos. No soy tu hermana pequeña. Podrías haberme engañado. Su mirada pasó por encima de ella, hacia la casa vacía. Tú, sola. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sí, bien. Entró sin esperar invitación. Su camiseta empapada se pegaba a las duras superficies de su pecho. El aroma a lluvia, y algo más cálido, como cuero y especias, llenaba el vestíbulo. El coche se averió a media milla de aquí. Vi tus luces encendidas. Debería haberle ofrecido una toalla, una bebida, algo cortés. En cambio, se quedó clavada en el sitio, hiperconsciente de cómo su presencia parecía encoger la habitación. No podías llamar. El teléfono no funciona. Se encogió de hombros, y luego sonrió con sorna. A menos que me estés echando de nuevo a la tormenta. Asterisco. Sí, asterisco. Debería haber dicho asterisco antes de que esto se convirtiera en un problema. Pero la forma en que la miraba, como si ya supiera que no lo haría, hizo que sus labios se apretaran en una fina línea. Puedes esperar, murmuró, volviéndose hacia la cocina. Pero estás haciendo café, y no me estás llamando asterisco su manitor asterisco, otra vez. Detrás de ella. Su risa baja la envolvió como humo. Lo que tú digas, problema. Y así, el silencio de la casa se fue. La luz de la cocina zumbaba, suavemente sobre su cabeza, mientras Lena rebuscaba en los armarios, con los dedos temblando ligeramente. Podía sentir la mirada de Daniel clavada en su espalda, firme e inquietante. El café está en la despensa, dijo, más bruscamente de lo que pretendía. Una risita. Sigue siendo mandona, veo. Su voz estaba más cerca ahora. El calor de su cuerpo irradiaba contra su columna vertebral, mientras extendía la mano para coger el bote. Su antebrazo rozó su hombro. Solo un destello de contacto. Pero, le produjo una sacudida. Se hizo a un lado, creando distancia entre ellos. Daniel no pareció notar su reacción. O si lo hizo, la ignoró. Se movió con una confianza relajada, llenando la cafetera con agua, midiendo el café molido. La domesticidad de aquello era absurda. Aquí estaba un hombre que corría en moto y se metía en peleas de bar. Ahora estaba en su cocina, como si perteneciera a ella. Nunca has respondido a mi pregunta, dijo, apoyándose en la encimera. ¿Cuál? ¿Por qué tú, asterisco? En serio. Asterisco vino aquí. Hizo una pausa, aún de espaldas a ella. La cafetera cobró vida con un borboteo. Te dije que tenía problemas con el coche. Ese. La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Tienes un AA.
y la mitad de este pueblo te habría dejado quedarte en su sofá. Daniel se giró entonces, sus ojos oscuros brillando con algo ilegible. Tal vez quería verte. El aire entre ellos se hizo más denso. El pulso de Lena latía con fuerza en su garganta. Esto era peligroso. Era el mejor amigo de su hermano. Prohibido. Asterisco prohibido. Forzó una risa, ¿verdad? Porque estamos tan cerca. Podríamos estarlo. Dio un paso adelante. La tormenta de afuera sacudió el ventanas. Una ráfaga de viento aullando entre los árboles. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. Lena jadeó. Un segundo después, unas manos cálidas la sujetaron por la cintura, estabilizándola. Tranquila, murmuró Daniel, su aliento cálido contra su sien. Solo la tormenta. Debería haberse apartado, pero su tacto era eléctrico, su cuerpo sólido contra el de ella. El aroma a lluvia y café, y el asterisco la envolvió, mareándola. Estás temblando, dijo. No, pero ella sí. Su pulgar trazó un círculo lento sobre su cadera. Un desafío silencioso. Mentirosa. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada. En algún lugar del fondo de su mente, sonaron las alarmas. Esta era una línea que no podían cruzar. Luego, a lo lejos, el crujido de la grava bajo los neumáticos. Lena se puso rígida. ¿Alguien está aquí? El agarre de Daniel se apretó brevemente antes de soltarla. Esperando compañía. No. Su voz era apenas un susurro. Los faros recorrieron la pared de la cocina. Una puerta de coche se cerró de golpe. Daniel apretó la mandíbula. Puerta trasera. Ahora. Ella no discutió. La puerta trasera trujió cuando Daniel la empujó para abrirla, arrastrando a Lena a la noche empapada por la lluvia. El agua fría se filtró inmediatamente a través de sus calcetines, devolviéndola a la realidad. ¿Quién demonios es ese?, gruñó Daniel, mirando por el lateral de la casa. Lena se esforzó por escuchar, por encima de la tormenta. Una voz familiar llamó. Asterisco Lena. ¿Estás en casa? Asterisco se le revolvió el estómago. Asterisco Ethan. Asterisco su hermano. Daniel se puso rígido a su lado. La luz del porche trasero parpadeó de repente, iluminando sus rostros culpables. No había tiempo para correr. Ethan dobló la esquina, su chaqueta empapada, su expresión cambiando de alivio a confusión, y luego a algo más oscuro, mientras observaba la escena. Daniel estaba demasiado cerca. Lena sin aliento. La tensión entre ellos era tan densa que parecía ahogarse. ¿Qué está pasando? La voz de Ethan era peligrosamente tranquila. Daniel retrocedió, con las manos levantadas en falsa rendición. Problemas con el coche, esperando a que pase la tormenta. La mirada de Ethan se dirigió a Lena. Y tú lo eras. Se le secó la boca. Podía mentir. Debería mentir, pero el peso de la mirada de Daniel, expectante, desafiante, le bloqueó las palabras en la garganta. El silencio se prolongó demasiado. La mandíbula de Ethan se tensó. Entren los dos. La sala de estar parecía un juzgado. Ethan caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, sus botas dejando huellas mojadas en la madera. Lena estaba sentada rígidamente en el sofá, Daniel apoyado contra la pared a su lado, irradiando una energía inquieta. Empieza a hablar, exigió Ethan. Daniel exhaló bruscamente. No pasó nada. Tonterías, lo sé, mira. Ethan dejó de caminar de un lado a otro, con los ojos llameantes. ¿Cuánto tiempo? Las uñas de Lena se clavaron en sus palmas. Su asterisco es asterisco. ¿Sabes cuánto tiempo? Entonces, ¿por qué parecían a punto de...? Ethan se interrumpió, pasándose una mano por el pelo. Dios, Daniel, mi hermana asterisco. Daniel se apartó de la pared. No es así. Entonces, ¿cómo es? El aire crepitó. Lena sintió que el momento pendía de un hilo. Una palabra equivocada y todo se haría añicos. Daniel sostuvo la mirada de Ethan de frente. Es como si no pudiera respirar cuando ella está en la habitación. La confesión cayó como una granada. El rostro de Ethan se relajó. Lena contuvo la respiración, incluso la tormenta de afuera pareció detenerse. Daniel no la miró. No se retractó. Simplemente se quedó allí, con los hombros rectos como si esperara el golpe. Ethan soltó una risa áspera. Estás muerta para mí.
Tomó las llaves de la mesa. Los dos. La puerta principal se cerró de golpe. En el silencio resonante, Lena finalmente se volvió hacia Daniel. Su expresión era indescifrable en la penumbra. Bueno, dijo en voz baja. Eso podría haber salido mejor. Quería gritar, reír, besarlo de nuevo. En cambio susurró. ¿Y ahora qué? Daniel le tomó la mano. Sus dedos estaban cálidos. Ahora elegimos. El eco de la partida de Ethan aún flotaba en el aire como humo de pólvora. Lena miró la mano de Daniel entrelazada con la suya. Cálida conexión, un asterisco real. Y por primera vez esa noche, el mundo se sintió terriblemente silencioso. ¿Qué significa siquiera elegir? Su voz apenas se elevó por encima del repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Daniel exhaló, su pulgar dibujando lentos círculos sobre sus nudillos. Significa que dejamos de fingir. Ella quería hacerlo. Dios, cuánto lo deseaba. Pero el peso de la furia de Ethan la oprimía contra sus costillas. El infierno nunca nos perdonará. Podría. Daniel se acercó, su mano libre se alzó para acunar su mandíbula. Pero incluso si no lo hace, su pulgar rozó su labio inferior, robándole el aliento. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida preguntándote asterisco, y si asterisco? La pregunta la desmoronó. Ella asterisco se había preguntado, durante años, cada vez que Daniel se reía de algo, dijo, cada vez que su mirada se detenía un segundo de más. Lo había enterrado, se había dicho a sí misma que era solo un enamoramiento. Pero ahora, con su tacto marcando su piel, la negación era imposible. Lena se inclinó hacia su palma. Esto es una locura. Sí, su boca se curvó. Pero es nuestro. Y entonces la besó. No como antes, sin vacilación, sin interrupción. Esto era fuego y certeza. Sus dedos se enredaron en su cabello, como si hubiera estado esperando toda una vida para hacerlo. Ella se derritió en él, la última resistencia desmoronándose. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron. La voz de Daniel era áspera. Dime que me vaya y lo haré. Pero si quieres esto, su agarre se apretó ligeramente. Entonces estoy dentro. Que se jodan las consecuencias. Las palabras se asentaron sobre ella, como una promesa. Lena cerró los ojos, respirándolo. Café y lluvia, y algo singularmente asterisco, Daniel Starr. Cuando los abrió de nuevo, su decisión era clara. No te voy a dejar ir. Asterisco, asterisco, epílogo. 2 meses después. ISK. La galería de arte bullía con charlas, pero Lena apenas las oía. Sus pinturas cubrían las paredes, vibrantes y audaces, como la vida que había elegido. Una presencia familiar se instaló a su lado. Daniel, con un traje oscuro que le hizo picar los dedos por desabrochar el botón superior. Nerviosa, aterrorizada, entrelazó sus dedos. Él llevó sus manos unidas a sus labios. Eres brillante. Lo verán. Al otro lado de la sala, Ethan estaba de pie cerca de la salida, con los brazos cruzados. Sus miradas se encontraron. No sonrió, pero tampoco se fue. Progresó. Daniel le apretó la mano. ¿Lista? Lena respiró hondo. Sí. Y mientras ella entraba en el centro de atención, su silencioso «Esa es mi chica» la siguió. Una promesa, un comienzo, y todo en él.